tenemos 58 participantes por el momento, pero tenemos alrededor de 90 inscritos, es lo que vi en el correo. Es importante ver un poco cuáles son las lenguas que ustedes hablan, así que si ustedes pueden precisar en su nombre que aparece en pantalla de qué país vienen para poder también tener una idea y también a quién representan en esta reunión, cuál es su organización. Muchas gracias, Rosy. Tenemos horas distintas. Tenemos gente de México, de Quebec, de América Latina. Sabemos que estamos en diferentes horarios. Tenemos participantes de Asia y también creo que Ardo son las 6 de la tarde donde está, en Cotonú, por ejemplo, igual que en París. También aprovecho para decir que este webinar es una iniciativa organizada con el Steering Committee del Espacio Común Europeo para las Alternativas, que es un espacio que se construye a partir de 2023 y que busca reunir una conferencia o foro en 2024 en Marsella y se da paralelamente a la Organización de Movilización en Europa, a Europa hacia Cotonú, que puede ser interesante para hacer un webinar donde nuestros camaradas que organizan el Foro Social Mundial en Cotonú podrían venir a hablarnos de eso y darnos un poco información al respecto. Es por esto que tenemos la invitación de miembros a este espacio europeo de alternativas, pero también en las diferentes redes del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, diferentes redes que existen también para movilizarse para los foros sociales mundiales. Hemos previsto un webinar bastante participativo, pero con una intervención. Voy a hacer una pequeña introducción y luego voy a darle la palabra a Ardo. De la proposition de la candidature de l'Afrique et particulièrement de Cotonou au Bénin pour ce forum social, cette 17e édition du forum social à Cotonou du 4 au 8 août 2026. Une année en plus importante parce que, comme on vous l'a dit dans la petite information, 2026, ben, ça sera les 25 ans du premier forum social mondial qui a eu lieu à Porto Alegre. C'était pratiquement, on est vraiment pratiquement à 25 ans, puisque c'était du 25 au 30 juillet, janvier, pardon, 2001. Donc on est là dans ce quart de siècle et donc ce soir, ça va être aussi l'occasion Estamos de à réfléchir en noite fait aux luttes de pensar du mouvement sobre as altermondialiste, lutas dos car movimentos dans les altermundialistas, années, au seuil des années porque 2000, no les cibles des militantes et des militants altermondialistes étaient l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international ou les groupements ministériels, gouvernementaux du G8, du G20, et il y avait eu de très nombreuses mobilisations. On se rappelle de Washington, Diversas on se rappelle, movilizaciones. il y a ici des gens qui y étaient en plus. Seattle, Gênes aussi en 2001, mais pour faire face aussi au Pero forum para économique confrontar social, el foro au forum económico économique social, mondial, perdón, el foro pardon, económico mundial, à Davos, disculpen, le forum social mondial précisément a eu sa première precisamente édition en tuvo su 2001. primera edición Et en c'est sans surprise, puisque 2001 là, Cotonou, ça sera la 17e y édition. en Alors, Cotonú avec des tendremos dates la franchement edición número capacité à 7 y mobiliser plus ou luego moins de con monde, puisque diferentes jusqu'à capacidades de mobiliser seulement une dizaine, movilización voire 100 000 personnes y cette année. tendremos Il y a unas eu cette 100.000 personas, pérennité en fait de ce forum social pero mondial hacia este foro qui social mundial divergeait hay una légèrement au seuil des années 2000 à idea trouver des de moyens desde los de años 2000, résistance una à tendencia la a buscar medios de globalisation resistencia néolibérale qui ante allait la nous neoglobalización amener là maintenant, neoliberal c'est-à-dire dans une que nos situation lleva a encore bien plus grave, enfrentar una avec situación toujours muy des grave mobilisations
Estamos aún en una desregulación neoliberal fuerte à creuser les inégalités de manière encore plus forte y entre buscar cómo classes subsanar estas différentes au niveau desigualdades, mondial et au la niveau clase national, ultra rica par rapport aux a pauvres, en matière d'égalité nivel entre les internacional, pays et les continents. On voit que la que fermeture des vemos en los países de los frontières, continentes, là, así como se donne complètement opposé el à la cierre de libéralisation des armes. fronteras, que se J'entendrai là opone a la libre l'extraction de gendarmes circulación de partout dans le armas, pays, son algunos de los que les problemas bonnes que solutions proposées confrontamos. Otras soluciones les propuestas États pour essayer de lutter que los contre le estados changement climatique, intenten eh luchar bien, vient contra de el renforcer cambio la prédation de climático ce système, para que reforzar la l'hiver predación se del multiplie et sistema, on la convient, on depredación del subit sistema, et on souffre de ce qui se passe en Ukraine, à Gaza bien sûr, et au que Liban et sufrimos encore sobre dans d'autres todo territoires, et que a la causa montée des también de escalades guerras como la de Ucrania impérialistes y Gaza, partisanes, la subida del poder particulièrement del imperialismo, renforcée par l'arrivée de particularmente Trump, reforzada por la nous a llegada de amené à une Trump, nos ha situation llevado a extrêmement una situación difficile en fonction des zones. extremadamente. On voit bien qu'il y a une fragmentation très forte Disculpen, no escucho dans bien, les hay guerres problemas de audio. ouvertes. Donc une fragmentation très forte de nos mouvements sociaux, si bien que, eh bien, on voit, on se demande comment Así que vemos lutter, absolutamente, comment articuler nos luttes, et y tenemos que compris ver cómo articular nuestras dans le luchas. cadre Disculpen, hay du varios micrófonos Conseil abiertos y es difícil international, escuchar. du Forum social mondial notamment, Sobre pour todo les el organisations Consejo qu'il del Foro Social représente, Mundial con eh las bien, on voit organizaciones que que le Forum representa social mondial y reste vemos que el Foro Social finalement Mundial queda un finalmente espace, como un on peut dire espacio que se planétaire, puede decir de planetario, entre rencontre, comillas, de d'articulation reencuentro y entre de nos luttes, de articulación convergence, de de nuestras solutions. luchas, Et convergencias, de c'est solución. pourquoi on Y es continue por esto que à essayer de se continuamos mobiliser a dans un movilizarnos contexte para partagé incontestablement, movilizarnos en un qui inclut contexto que es la contestatario, pero réalité manteniendo de cette construction de la mouvements sociaux, realidad de collectifs de lutte, de d'ONG, colectivo de lucha, pluralistes. de organización no Alors, je gubernamental para vais buscar laisser la parole à soluciones. Ardo, puisque Voy a darle la palabra ahora a je me Ardo, rappelle très bien au Forum social mondial que de recuerdo Katmandou, et nous que étions plusieurs en présents Katmandú, ici à y être. Vous con avez el Foro présenté Social cette Mundial, candidature. ellos han Vous êtes presentado vous-même su membre d'un candidatura. mouvement Ustedes son important miembros de ici un en Afrique de movimiento l'Ouest pour la importante del conversion África globale des luttes contre la Occidental con terre, l'eau la et les conversión semences. global de lucha por la Massacones est tierra, el porte-parole agua au y niveau las de l'Afrique de semillas l'Ouest, y son portavoces a Ardo nivel de au África niveau du Occidental, Sénégal. Et nous savions, c'est Mazo nous étions y Ardo a nivel extrêmement de impliqués Senegal, dans y l'organisation están de ce involucrados en la Forum social organización mondial de à este Foro Cotonou. Social Il y Mundial a en également Cotonú. présent Hay ici dans la también salle algunas des personas représentants du presentes que son secrétariat technique representantes del Secretariado national Técnica béninois. Nacional J'ai vu Bertrand de et d'autres Benín, personnes. vi a Et Bertrán y donc, otras l'idée personas. est d'avoir Entonces la idea de voir es que tener vous nous présentiez eh, finalement pourquoi vous o avez porté tener cette aquí a estas candidature, pour vous, quels sont participantes les enjeux de ce presentarse forum y que sociaux en ustedes nos digan Afrique et cuáles son los desafíos de particulièrement en este foro Bénin, social en África, particularmente en quelle Benín. mobilisation internationale vous êtes en train ¿Cuál es la movilización d'entrer pour internacional que forcer ustedes están tratando vous de participez buscar? à un Yo très sé que nombreuses ustedes mobilisations participan de en vos muchas mouvements. Vous étiez movilizaciones aussi de d'ailleurs à muchos Belém au Sommet des movimientos. Peuples. Et puis Por finalement, ejemplo, en qu'est-ce que, Belém, en la puisque Cumbre de los Pueblos. le webinaire s'inscrit Y dans un el cadre webinar Europe se en marche vers inscribe Cotonou, en el qu'est-ce marco de que Europa hacia ce Cotonú. cadre d'une Entonces, mobilisation en ¿cuáles son las commun expectativas de pour tous una les participants movilización de ici, Europa para de que todos pays los européens ici, puissent participantes vous poser de des países questions europeos et puedan intervenir? hacerles preguntas e Peut-être que je vais laisser intervenir? Yann Vidal de También Attaque, quiero ici présent, decirles que hay algunos saisir miembros de les ATAC, questions entonces sur le vamos a chat et tratar les questions qui de seront ver en posées. el chat todas las Et preguntas que puedan tener. on demande bien à tout le monde de bien éteindre les micros pendant Y que l'on parle bueno, les et pido de me a todos que signaler apaguen s'il y sus a des micrófonos questions mientras otros hablan de y traduction qui pueden se posent. poner sus Et preguntas en el Ardo, chat. je te laisse la parole. Ardo, Je entonces te dejo t'écoute. la palabra. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos y todas. Buenos días a algunos de ustedes que están en América Latina. Y buenos días a mis camaradas de lucha que están aquí. Massa, que es el portavoz de la Convergencia Global, Michel Bertrand,
que es miembro de la Convergencia y el del Secretariado Técnico del Foro Social Mundial de 2026 que va a celebrarse en Benín y los miembros de la Convergencia. Muchas gracias. Soy Ardozo, mi nacionalidad es de África Occidental. Es lo que quería decir porque yo también soy italiano, de Malí, senegalés, comprometido desde hace mucho tiempo en la lucha social, territorial y miembro de la Convergencia Global de lucha por la tierra, el agua y las semillas en África Occidental. Hoy les hablo desde el territorio en donde regresé hace poco, desde lugares donde vivimos concretamente las consecuencias de las políticas de tierras, geopolíticas globales. Creo que ya hablé de eso, entonces hablaré en nombre de los que no tienen acceso y que todos los días sufren las consecuencias de las decisiones a nivel nacional o internacional. Entonces, a la vez como actores en el terreno y en África del Occidente, pero también del proceso en el que soy parte, que es la organización del Foro Social Mundial de 2026 en Cotonú. Entonces, ¿qué es la convergencia global? Voy a tratar de resumir un poco qué es la convergencia global de la lucha por la tierra y el agua y las semillas en África Occidental, que nació en 2015 en un contexto marcado por la aceleración del acaparamiento de tierras, de agua y la deposición de comunidades rurales y la inclusión de modelos agrícolas industriales destructores del ecosistema, de las culturas y de nuestra sociedad, sobre todo en África Occidental, Oriental y en América Latina y otras partes del mundo. Desde el origen, esta convergencia hace parte esencial de la vida, los elementos que son partes fundamentales, que es el agua, la tierra, las semillas, los campesinos, el territorio y la defensa de una agroecología basada en los saberes locales, la soberanía, la justicia social, la dignidad de las comunidades del Sahel y de nuestras costas, las comunidades de bosques tropicales y del desierto. La convergencia es un espacio de lucha y de organización colectiva con movimientos sociales, organizaciones campesinas, colectivos de mujeres, de jóvenes, de pescadores y de ganaderos en los países de África Occidental, a la imagen dentro de las fronteras de la Conferencia de Berlín, que ha hecho que las familias se dividan. Yo luego voy a hablar sobre esta historia. Uno de los actores políticos mayor de la CGT es la movilización popular itinerante y multicentral de construcción política regional y un modelo de sensibilización. Alguno de los avances es tener una movilización popular central de construcción política regional. Es una decisión que se inscribe en una doble continuidad, la lucha contemporánea y la tradición histórica africana de liberación colectiva y de regulación social y de protección de bienes en común. Porque cada 2 años después de 2016, cuando me fui de Malí para llegar a Dakar con una caravana regional, cada 2 años caravanas que atraviesan 5 o 6 países para movilizar mujeres, líderes, campesinos, agricultores, ganaderos y artistas militantes. Esas caravanas no se detienen en los pueblos, sino van a todas las zonas rurales e incluso en los campamentos de ganaderos, donde se juega concretamente este problema de las tierras, con fondos populares, asambleas populares, de comunidades, de formación, militantes y todo sobre el acaparamiento de tierras, de agua por las multinacionales, compañías locales, la destrucción de la tierra por los negocios, la seguridad alimentar. Y esas caravanas son escuelas verdaderas, populares, itinerantes, que permiten relacionar la lucha fragmentada y heredada de la colonización y que se puede hacer una lectura
política común de la crisis que rehabilite la palabra colectiva, la deliberación y la responsabilidad comunitaria de la acción política. Esta cuestión se inscribe en una continuidad histórica africana con la Declaración del Derecho del Hombre. Hemos formulado principios de dignidad humanidad, de la justicia social y de la gestión colectiva de los recursos naturales. Podemos pensar en la carta proclamada en la fundación del Imperio de Mali, que ha sido una ilustración emblemática. Y esa carta afirma ya la protección de la vida humana, el reconocimiento de los derechos de la mujer, la alimentación, la preservación de la naturaleza, el respeto a la palabra y la organización solidaria de la sociedad. Recordar esta historia no es un ejercicio de memoria abstracta. Esto permite afirmar que la lucha actual por la tierra, el agua y las semillas no son reivindicaciones cualquiera, sino la reivindicación contemporánea de principios fundamentales arraigados a la sociedad. Los avances son estas dos luchas, la lucha del terreno actual y la libertad, el documento de reivindicación que hemos utilizado desde hace unos años de la comunidad, que no se trata de un texto tecnocrático, sino una formación política colectiva que es compartido en cada fin de la caravana con aquellos que quieren ayudar con esta política. Esto puede ser un ejercicio de la CEDEAO o parlamentarios de la CEDEAO o a nivel de diferentes roles que quieren poder acceder a este documento para pensar en la voz del pueblo. Esto reactiva una política de alternativa ante las luchas presencias en una trayectoria hacia la justicia, la dignidad y la soberanía de los pueblos. Entonces, esta defensa, tenemos muchas defensas, muchas luchas. Está la defensa del Parlamento de la CEDEAO. Pienso que lo hicimos en enero 2022, pero también no limitamos nuestras acciones solo a nivel regional, sino llevamos la voz de las comunidades en la escena internacional, sobre todo en la presidencia alemana de la Unión Europea a través de videoconferencias, la defensa de la comunidad en el caso de los campesinos, de las tierras, con la estrategia global. Entonces, estos textos tocan situaciones políticas actuales para no ignorar a las comunidades y sus saberes. Es dentro de este marco que se compromete nuestra convergencia en el proceso del Foro Social Mundial, como ya lo acaban de decir, que nació en Porto Alegre, con un espacio de foro económico de Davos como contraparte del foro. Y el Foro Social Mundial queda como el único espacio realmente abierto para articular las luchas locales, regionales y globales de alternativas sistémicas y para buscar la solidaridad transcontinental. Es por esto que hemos inscrito nuestra candidatura, que ha sido validada y aceptada por el Consejo Internacional en el Foro Social Mundial de 2024 en Katmandú. La decisión fue dada por Katmandú y se decidió que en el 4 al 8 de agosto de 2026, no solamente una decisión simbólica. Benín es el antiguo reino de Dahomey y por su historia de esclavitud transatlántico también encarna la memoria de la violencia imperial y la capacidad de resiliencia del pueblo africano. Cotonú viene sobre el mar y sobre el mundo y tiene una carga política y cultural. Es por esto que se hizo esa decisión y el FCM del 2026 en Cotonú es una reapropiación política de África, pero abiertamente para pensar juntos en alternativas frente a las crisis globales. Porque como saben, hoy en día
Atravesamos las consecuencias históricas de una crisis sistémica. No solamente que la crisis se sostiene, sino que se alimenta mutuamente. Hablamos de las crisis geopolíticas, climáticas, alimentarias, migratorias, que transforme hoy el Mediterráneo en una tierra abierta de crisis democráticas. Y no son accidentes separados, son de acuerdo al modelo de desarrollo, la dominación militar, la explotación de los pueblos, la mercantilización de los seres y la guerra instalada. Es una lógica de bloque como lo vemos hoy. Lo que, lo que ya vemos es que la economía de la guerra ha sido relanzada. Vemos una Alemania que está tratando de cortar el presupuesto para las armas y todo esto. Esto también son pretextos para un aumento masivo del presupuesto militar en detrimento del pensamiento social, ecológico y de solidaridad internacional. Vemos muchas ONG que ayudan a los pueblos y ese presupuesto ha sido reducido. Eso va más allá del continente. Hablamos de los precios de la energía, la perturbación de los mercados. Hemos visto el presidente de Senegal en ese momento, Macky, que es el presidente de la Unión Africana, que estaba arrodillado frente a Putin. Vemos que hay una agravación de la inseguridad alimentaria también, y al mismo tiempo el genocidio en curso en Gaza, la impunidad de Israel y el aumento de la potencia occidental. Entonces vemos una crisis moral, política mayor. Es el mismo lugar internacional de la universalidad de los derechos humanos y la protección civil que está siendo afectada y esto está siendo tolerado. Vemos un silencio hoy en día en Gaza, por ejemplo, muy peligroso para todos los pueblos del mundo, incluido Europa, que revela una geometría invariable donde no vemos el valor, la geografía está siendo afectada y las tensiones en Medio Oriente, la confrontación en Irán que hemos visto, eh, los bombardeos, la situación de Venezuela y dentro de poco en Cuba también y en Groenlandia. La guerra olvidada de África, además, así como la militarización creciente de las relaciones internacionales que muestra profundamente una geopolítica heredada del fin de la Guerra Fría, que ha sido reemplazada por la fuerza de las potencias, las naciones económicas colectivas. Hemos visto que ha habido resultados del chantaje energético, la criminalización de los pueblos. Esto se agrega a la crisis estructuralmente que nos lleva a las condiciones de vida de la población. Es la crisis climática, alimentaria, migratoria, y lo acabo de decir. Y en ese contexto creo que el Foro Social Mundial no es un lujo militante. No puede ser un lujo militante porque no es un espacio simbólico de testimonio. Para mí es una herramienta y un espacio colectivo, un espacio que es indispensable, aunque raro. La organización de los ciudadanos y los ciudadanos, los movimientos pueden encontrarse para confrontar el análisis y construir alternativas creíbles. El Foro Social Mundial para mí es un espacio de convergencia, de resistencia capaz de relacionar las luchas ecologistas, feministas, antirracistas, de campesinos y anticolonial para la paz. Y es el lugar donde podemos superar la desfragmentación impuesta por estas potencias, la lógica de competencia, pero el FCM también es un espacio de construcción de alternativas sistémicas, de alternativas económicas, alimentarias, energéticas, que permite pensar y experimentar otras formas de gobierno, de producción y de solidaridad y de cooperación entre los pueblos. En fin, el FCM puede ser también una herramienta de preparación, de movilización internacional coordinada frente a crisis globales producidas por los sistemas globales. Ninguna lucha es aislada. Podríamos pensar eso,
Pero el FCM nos permite compartir y transformar los lineamientos y estrategias colectivas, las transiciones locales transnacionales, donde se pueden tener proyectos compartidos. Es por todas estas redes que el FCM en el 2026 tiene una importancia particular en un mundo que se está militarizando y se fragmenta. El FCM es un espacio de respiración política, de lucidez política y de construcción de solidaridad internacional. Un espacio donde los pueblos pueden retomar la palabra sobre su futuro. Y la participación para mí, la participación europea y del mundo es particularmente, sobre todo el francés, del Foro Social Mundial en Cotonú, del 4 al 8 de agosto, no es una opción secundaria, sino fundamental y urgente. Y esto es lo que quiero expresar aquí. Fundamental porque la Europa constituye está en el centro de las decisiones políticas, comerciales y militares que estructura el mundo de hoy, incluso con el pueblo involucrado, si lo vemos bien. Los acuerdos comerciales, las políticas migratorias, las estrategias de seguridad, las elecciones energéticas decididas en Europa tienen una consecuencia directa en África, en Asia, en América Latina, en América del Sur, y termina golpeando la sociedad misma. Es urgente porque la sociedad europea ahora están atravesadas por las mismas lógicas de crisis, la explosión de desigualdades, la precarización de los trabajos, la juventud, las políticas antimigratorias mortíferas y la criminalización social, la destrucción ecológica, lo que llamamos la crisis del sur. Hoy es una realidad en Europa. Y en ese contexto, Cotonú 2026 es una cita para una confrontación política. No es solamente es un acto de caridad, no es solamente a venir a ayudar a África, sino reconocer que nuestras luchas están ligadas y que nuestras luchas son las mismas y que nuestra victoria puede ser colectiva. Entonces, para mí, eh, a acompañarnos en el 2026 es rechazar estas realidades, es aceptar el diálogo político franco con los movimientos de África, de Asia, de América del Sur y reanudar una tradición internacionalista que ha estado fragmentada e institucionalizada. La sociedad civil europea tiene una historia de lucha, de resistencia, de antifascismo colonial y anticapitalismo. Esta historia obliga hacer un llamado a ser fidel a estos propios valores, no en el discurso, sino en los hechos. Hoy, en la preparación y los preparativos, estamos movilizándonos y movilizamos al mundo. Ya lo dije, estuvimos juntos en Belém en la Cumbre de los Pueblos y antes de eso estuvimos en la Cumbre del Pacífico, los foros del Pacífico. Y la semana pasada tuvimos un Zoom con nuestros amigos de varios países de África y en 2 semanas quizás tendremos una cumbre en Cartagena con los movimientos sociales, los grandes movimientos sociales que se van a encontrar allá en la cumbre sobre la reforma agraria y quizás en marzo en África Central vamos a encontrarnos para esta movilización. Entonces, la historia no espera y el pueblo tampoco. En Cotonú 2026 nos espera y este Foro Social Mundial que celebraremos en 2026 no es otro evento en una agenda. Es un movimiento político mayor marcado por la fragmentación geopolítica, la guerra, la subida del autoritarismo, en un contexto donde Europa y Occidente necesitan este espacio igual que África, Asia y América del Sur. Cotonú 2026 para mí será un espacio para resistir a la militarización del mundo, como lo mencioné, a la normalización de la injusticia. Imaginen alternativas económicas sociales creíbles, basadas en solidaridad concreta, para actuar juntos frente a crisis producidas por un sistema globalizado. Es un espacio donde Europa y Occidente
no son solamente donantes, sino son aliados de lucha con África y Latinoamérica, en el reconocimiento de los saberes de resistencia, un espacio de diálogo entre los pueblos que va a primar sobre la lógica de los bloques y las alianzas militares y de las geoestrategias. En un mundo que se militariza, se fragmenta y el Foro Social Mundial es uno de los pocos espacios capaz de retomar la solidaridad internacional y transformar la desarticulación política y dar un horizonte colectivo para la lucha popular. La convergencia será fiel a esos principios fundamentalmente convencidos de que otro mundo no se decreta desde el centro del poder, se construye juntos con el diálogo, la convergencia y la lucha de los pueblos. Con respecto a esto, creo que voy a dejar que mi colega agregue lo que vea necesario con respecto a los preparativos y algunas de sus preguntas. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a Merci todos. beaucoup Ardo Muchas pour ta gracias, contribution Ardo, por tu absolument intervención passionnante. realmente Merci. Moi, j'ai signé ta convincente y proposition de paper, lúcida. mais en plus, c'est bien parce que No voy a decir gran cosa, je rappelle à tout le pero monde que le quiero webinaire est en recordarle a replay todos que el sur webinar YouTube et donc on peut le estará en réécouter. YouTube. Mais Ustedes j'ai podrán signé l'espace de escucharlo, survie pero collective también de un la rencontre hors des espacio cadres étatiques sans que ça colectivo veuille un rendez-vous de responsabilité politique, es un una combat cita de commun et la responsabilidad manière dont se política positionne les luttes y la européennes et manera en que occidentales posicionamos la lucha face europea à y la militarisation occidental ou à la frente a la fragmentation. militarización o a la Vraiment, c'était fragmentación extrêmement clair. realmente Je suis es sûre qu'il y aura des extremadamente questions. Alors claro. effectivement, Y on va estoy d'abord segura que passer hay la parole aux preguntas, experts. pero vamos a darle la palabra a tu Massa peut-être colega, dire quelques mots, Massa, Bertrand, quizás, o possible Bertrand, des quizás collègues qui pueden sont agregar sur le algunas terrain cosas. toujours à la parité aussi, que les hommes et les femmes parlent. Et donc, j'en profite aussi pour dire que pendant que Entonces, vous allez quiero decirles préciser un peu también comment que ça podríamos s'exprime à precisar Cotonou, qué es lo que va a moi, je pasar sache, concretamente en les Cotonú. personnes qui voudraient poser des questions, Las personas que je quieran voudrais hacer commencer à me mettre en preguntas place, à demander la pueden parole empezar a et puis ponerlas en répondre el aux questions. chat, pueden pedir la Voilà, donc palabra je laisse la también. parole peut-être, je ne sais pas, Voy Massa, a dar la Bertrand, palabra, no sé si a Massa o a Bertrand. parmi tes collègues, ceux qui voudraient No sé quién compléter será el colega que et quiere agregar intervenir. algo. Massa. Bertrand peut prendre la parole. Bertrand Estelle peut prendre la parole. Si Bertrand Ardo a fait le tour Voy a tomar la pour amener le palabra, contexte et dans quel contexte pero on creo a que fait le Ardo Foro ha social dado un buen mondial et qu'est-ce que contexto nous de lo voulons que es de el ce Foro Forum Social social Mundial en mondial au Catanú. Maroc. Ça, c'est un événement. Mais aussi, Queremos ça rentre dans insistir un en processus que no avec es un simple avec des evento, rencontres après que les es un différentes reencuentro. luttes puissent se rencontrer, échanger, discuter Diferentes et se projeter dans les grands projets movimientos se alternatifs encontrarán pour para un autre monde, la proyectar possibilité d'un autre y monde. Donc las maintenant, vraiment, posibles je vais donner plus soluciones de para temps de buscar parole otro à mundo Ardo. Et alternativo. Bertrand Estelle peut nous parler vraiment de aujourd'hui, de l'état d'avancement de l'organisation. Hoy Vraiment, je te queríamos laisse hablar la del parole. estado de Merci avance beaucoup. de la organización. Merci beaucoup, Massa. Donc, Eh, porte-parole de la convergence. Muchas gracias, Entiendu, Massa, Massa. portavoz de la Convergencia África Bertrand, à toi la Occidental. parole. Bueno, Bertrand, tú tienes la palabra para hablar de lo que comentaba Oui, je Massa. crois. Très bien. Hola, Patricia, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Bueno, muchas gracias, Ardo y Massa, por haber hecho el resumen. También quiero decir, como Ardo dijo, Benín es parte de los países que recibieron la segunda edición de la caravana con una parte de la comunidad y este criterio era parte de la decisión de Benín para la convergencia porque en 2018 la segunda edición de la caravana vino a Benín y las comunidades víctimas de acaparamiento de tierras. Rápidamente el gobierno de Benín ha tomado medidas para satisfacer la comunidad y reparar las injusticias y esto fue parte de los criterios y también quiero decir que después de 2024, porque después de Katmandú en febrero de 2024 tuvimos un primer reencuentro en Benín
que hemos llamado Cotonú A para compartir la información de lo que el Foro Social Mundial de 2026 será en Benín y que hay que organizarse. Desde ahí hemos puesto en marcha una arquitectura y una organización y coordinación de un secretariado de organización con una previsión de la comisión para conducir el proceso. En diciembre de 2024 fue que esta arquitectura se activó con la coordinación propuesta de 9 organizaciones, 9 redes: Cáritas, la plataforma de la sociedad civil, los agricultores, las centrales sindicales, la- las redes de mujeres, las jóvenes y todas las capas sociales que están representadas en el seno de la coordinación, y el secretariado también, que es el brazo técnico de la convergencia que dirijo, que ya también fue activada con las diferentes comisiones. Rápidamente, luego, después de Cotonú II, tratamos de reencontrarnos con las autoridades, el ministro del Interior, que en Cotonú ya nos había recibido en nuestro encuentro, pero en febrero aceptó recibirnos en persona con todo su gabinete para evaluar la factibilidad. Benín tiene un proceso electoral, lo que tiene que ver, lo que puede afectar la organización del Foro Social Mundial, pero hemos tratado de discutir con las autoridades para que esto sea un periodo donde la seguridad pueda acompañarnos. Entonces, el Consejo, con los miembros del CI y las autoridades de Benín y la convergencia, hemos juntos decidido para el mes de agosto. Las autoridades ya han sido instalados para que podamos tener un foro como lo ha decidido las autoridades. A partir de este reencuentro, también en febrero, hemos hecho todo para trabajar con el punto focal, con el ministro del Interior, que también nos ha indicado. Tuvimos un punto focal con nuestro interlocutor, que es el gobierno, que ha trabajado con nosotros para que juntos podamos continuar el proceso. Y esto nos ha conducido rápidamente a agosto de 2026 para organizar reencuentros presenciales con el CI, y ahí sabemos que podemos no solamente intercambiar a nivel de organización la capacidad de organización de Benín, y también los jefes tradicionales que nos acompañan, así como las autoridades de alto nivel. También nos recibió el director del gabinete del Ministerio del Interior, que con miembros de la CI han revisado la efectividad del acompañamiento de las autoridades de Benín, con el acompañamiento de la convergencia, la sociedad civil en un proceso de organización del Foro Social Mundial, que Benín, para Benín es un honor recibir al mundo entero y a la convergencia. Estamos comprometidos con todas las autoridades. Hemos trabajado de poner en marcha las comisiones, y hoy todas las comisiones están trabajando a nivel del secretariado técnico puesto en marcha desde agosto de 2025. Está operacional, ha recibido diferentes misiones desde el último diciembre. Eh, Hemos recibido gente de Mali para reforzar el secretariado, y hemos disfrutado de este espacio para continuar con la movilización de este alto nivel tradicional africano. En diciembre nos encontramos con jefes tradicionales de África para compartir información del Foro Social Mundial, para tener la adhesión de los jefes tradicionales que van a trabajar con movilizar a todo el pueblo africano para converger en Benín hacia Cotonú en 2026.
hemos tenido realmente el acompañamiento de la convergencia, porque como saben, y se ha dicho, la convergencia ha estructurado un plan. Entonces tenemos a nivel regional, hemos recibido una delegación de la convergencia compuesto, perdón, por Musa, algunos personas que vienen de Mali, para el Comité de la Comunicación de la Convergencia y otras personas de Senegal que ha trabajado junto a él para la organización del Foro Social Mundial. Entonces tenemos todos esos expertos con nosotros y después de enero también tenemos el secretariado que está trabajando para preparar el documento. Nos ha acompañado la comisión para elaborar un plan de acción y de presupuesto para poder ver cuáles son las dificultades. Tuvimos una síntesis y una comisión de reencuentro que reagrupa todas las comisiones. El último viernes tuvimos una sesión de, de las comisiones luego de haber elaborado un una revisión de las cosas para proponer las soluciones de un mayor funcionamiento. Y eso ha sido movimientos de cambio que han permitido a la Comisión no solamente comprender el desafío del Foro Social Mundial, sino las dificultades de organización. Y hemos podido, el 4 de febrero pasado, encontrarnos con el punto focal del Ministerio del Interior para hacer un punto de intercambio y lo terminamos con bastante satisfacción y hemos hablado de todo lo que el jefe de Estado ya ha informado a través del ministro del Interior y que lo ha instruido para enviar una comunicación al Consejo de Ministros que ya están en el ámbito tradicional para que el Consejo de Ministros pueda autorizar de manera oficial este evento que tiene envergadura mundial y que es importante para la organización. Hoy introdujimos un correo a través de las embajadas para identificar cuáles son los espacios dentro de los diferentes pueblos. Yo pienso que todos los trabajos están en marcha y eso nos tranquiliza desde cualquier punto de vista. Las autoridades están totalmente satisfechas y como decimos en Benín, el Foro Social Mundial eh, nos demuestra la empatía. Muchas gracias, Bertrand. El Foro Social Mundial es un proceso, ya comenzó. Estel, ¿quieres agregar algo con respecto a Cotonú? Quizás con respecto a los ejes temáticos o los pueblos que tienen pensado participar. Estel, te doy la palabra. Ya te vi en cámara. Puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias, estoy muy contenta de verlos. Yo soy Estel, yo soy del secretariado técnico de la organización y creo que pues ya habló un poco de la organización práctica, lo que ya se está haciendo para la organización de Benín y como dijimos el eslogan es que esta gente camine como lo dijimos. Para lo que concierne a la promoción y las condiciones, nosotros tenemos 9 comisiones, pero hemos agregado 2 que las voy a citar rápidamente. La Comisión de Comunicación, Logística y Economía Solidaria, Seguridad y Protección Civil, la Juventud, la Movilización Social, el cultiturismo. Está la Comisión de Movilización y la movilización de redes y la Comisión Metodológica. Y esta comisión se trata del plan nacional y el plano internacional, porque es a este nivel que la reflexión se lleva y los diferentes documentos que tenemos que sacar, es a ese nivel que se trabaja. Y ahí, bueno, tenemos
el apoyo técnico de la convergencia. Incluso hay una misión que en Cotonú, después del 15 de enero pasado, nos ha permitido trabajar mucho, sobre todo a nivel de la movilización, de los recursos y la estrategia de movilización de los recursos y de todos los desafíos que tenemos que enfrentar. Estamos tratando de trabajar con los documentos para que estén disponibles. Hay dos pueblos que han sido identificados como espacios. Puedo citar el pueblo de las alternativas, de las comunidades de las mujeres, el eje de los jefes de tradicionales, del clima, el eje de la artesanía y la cultura, el eje de los medios alternativos y el eje de los aliados y de la familia. Todos estos ejes ya han sido identificados y son espacios que estarán disponibles. Hay está los lugares del foro. En este nivel la gente va a poder inscribirse y ver todo lo que tiene que ver con las comisiones, con los ejes, con los que se pueden identificar para que se inscriban. Esto de aquí al final de mes estarán disponibles para que los jóvenes puedan inscribirse. Así que tenemos que hacer el mensaje para que las personas les llegue la invitación. Ya ellos están muy motivados y eso nos motiva a nosotros a seguir trabajando para que todo esté muy bien estructurado y organizado. Las diferencias, los diferentes procesos que tienen que ver con nuestro gobierno, los actores claves del país, igualmente a nivel regional e internacional, son cosas que tratamos de intercambiar para que nos permita establecer un clima de confianza y de organización estructurada. Y todo ese trabajo se hizo a nivel del secretariado. Yo estoy actualmente en el secretariado y todo el secretariado realmente está funcionando bien y esto está permitiendo que la gente pueda trabajar para que las comisiones puedan funcionar y que la gente pueda tener el presupuesto disponible para que esto permita a las comisiones identificar todo lo que tiene que ver con lo logístico. Está la Comisión Económica Solidaria y la de movilización. Todos ellos han comprendido que hay que trabajar con esta comisión para poder trabajar juntos y poner en marcha los trabajos del grupo con respecto a la sede del foro. Bueno, esto es lo que quería agregar para decir que con una sinergia de acción como lo estamos haciendo actualmente, con la movilización y a nivel nacional, regional e internacional, podemos realmente eh, llegar a nuestro objetivo y tendremos un feliz final en un proceso incluso después del foro. Estamos pensando en la perenización del foro para que no sea un evento más, sino que sea muy productivo y sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Estel. Esto que acabas de decir es muy importante para nosotros. Yo represento a ATAC y es importante que eso no sea un evento más, sino que podamos esperar un inicio de un próximo evento y realmente tratar de articular todas las grandes manifestaciones las unas con las otras porque vemos que necesitamos este espacio a nivel mundial. Y, por cierto, quiero aprovechar para decir que hacia Cotonú y más allá de Cotonú organizamos Ataque Liquid como un reencuentro europeo en 5 y 6 de marzo en París con organizaciones, esto sobre todo para la parte europea, pero muchos entre nosotros también van a ir, como dijo Ardu, a Colombia, en Cartagena, para este gran reencuentro. También viene otra conferencia internacional antifascista y para la soberanía de los pueblos que tendrá lugar en Puerto Alegre
En marzo también quizás vamos a tener una sesión en Francia eh, contra el G7 que tendrá lugar en Francia y podemos ver toda esta sucesión de eventos y encuentros, o vamos a llamarlo eventos como son, que para luchar contra esta desarticulación. También tengo una intervención antes de darte la palabra, Masa, o a Rosy para que también nos dé. Rosy es de México, es miembro del Consejo Internacional. Entonces, Rosy, visto desde tu país, de México, de tu organización, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, para ti, Cotonú, eso, Cotonú representa qué, Rosy? No sé si Rosy está Aquí aquí, ¿me estoy. escucha? Gracias. Il y a de la traduction, hay traducción, il y a de la traduction, donc vous pourrez vous mettre sur le canal français pour ceux qui parlent Pueden français ou ponerse anglais. en francés, los que hablan francés va a haber traducción al francés y los que hablan inglés también habrá traducción al inglés. Ok. Muchas gracias, Patricia. Gracias a los compañeros de Cotonú, a Ardo, Estel, que han estado compartiendo lo que se viene. Me parece, es muy, por un lado, pues desafiante encontrarnos en Cotonú en este contexto en el que vivimos una embestida pues antifascista en el mundo, imperialista, colonialista, de despojo de nuestros pueblos, y es fundamental encontrarnos esta dinámica que han impulsado de encontrarnos, de construir, de ir construyendo este proceso de reflexión, de sumar a otros y a otras, de esta movilización continental en Asia, en América, ahora en Europa y en mismo África, pues nos anima para este encuentro, para ese debate, para esta articulación. Nos parece que es complicado desde es por los costos, por el viaje, ir desde México hasta, o desde México, o desde América, o Norteamérica, o Suramérica, a Benin, a Cotonú, esperamos poder lograrlo y sobre todo pues movilizarnos, aunque sea a veces quizás en línea, pero también sabemos que hay una gran deuda histórica con África, con los países de África, y va a ser muy importante asistir para contagiarnos de la lucha, para contagiarnos de las estrategias, de las alternativas que se están llevando a cabo. Y bueno, creo que estamos a algunos meses de concretar este foro y estamos tratando de impulsar, animar también la participación de compañeras, compañeros, compañeros de nuestra región, de América Latina. Les agradezco, bueno, como decía Patricia, soy parte de SEAL, es un movimiento de educación popular de América Latina y el Caribe que ha sido impulsado por Paulo Freire desde sus orígenes en los ochentas y actualmente animado por un equipo de educadores populares de varios países de Colombia, Argentina, República Dominicana, Brasil, Costa Rica, que están en la coordinación y que ahora somos parte de este movimiento, pues también siendo parte del Foro Social Mundial, impulsando desde la parte virtual, pero también presencial o híbrida, usando este uso, aprovechando la tecnología para encontrarnos, que no nos limite nada este encuentro. Y le agradezco a Estela Ardo, a Masá, que está por aquí también y que también pidió la palabra, y a todas las personas que no conozco, de estar en esta construcción por otro mundo posible. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias, merci beaucoup, Rosy. Muchas gracias, Rosy. Sí, otro mundo es posible. Masa, tienes la palabra. Oui, merci, Muchas merci Rosie, gracias. Gracias, pour Rosy. tout son soutien, tout son Gracias por todo apport et tu tout son travail. apoyo y tu Merci trabajo. aussi à TAC Muchas et gracias a TAC Forum Maghreb y Maghreb. el Et Foro je me Magreb sens pour tout le Masher. monde de soutien Y aujourd'hui, gracias a todos que han ces apoyado personnes et hoy, ces todas estas organisations à travers personas le y monde organizaciones a través del qui mundo, vraiment que nous realmente soutiennent, qui mélangent nos son effort apoya avec ce
para que se realice este Foro Social Mundial. Yo, lo que yo quiero hablar es sobre la movilización, la estrategia para la movilización que está en marcha ya. Es muy importante cuando yo veo que el camarada ha trabajado mucho, Ardo incluso ha hablado de la movilización para este Foro Social Mundial. Queremos que la movilización, hemos previsto una movilización por continente y por... No veo la movilización en África. Con este trabajo, en África trabajamos con un gran movimiento social. Hay diferentes organizaciones que se fueron contactadas y ahora vemos una movilización por países y movimientos que se han organizado para formar parte del Foro Social Mundial. Y luego de todo esto que lo apliquemos, la caravana de la convergencia que mantiene su caravana para movilizar la gente hacia el Foro Social Mundial. Pero esto quiere decir que los movimientos ya están movilizándose. Varias organizaciones hacia el Foro Social Mundial. Ya he contactado a algunas alianzas de otras organizaciones. Hemos visto que más allá de esto, la caravana organizada por la convergencia está abierta a todas las alianzas con otras caravanas que ya han comenzado con la aglutinación de caravanas para que pueda hacer una gran fila para hacer venir a todas esas personas que no tienen medios para tomar aviones, para que puedan venir al Foro Social Mundial. Entonces, Benín se organiza a partir de los países, de los puntos focales, pero también con organizaciones que también pueden ponerse en contacto con otros países para hacer una gran caravana de movimientos sociales para poder venir al Foro Social Mundial. Varias caravanas están previstas, pero en esto aún tenemos que hacer un intercambio para ver cómo podemos trabajar más para que realmente pueda haber, para que cualquier persona que quiera movilizarse y que no tenga los medios para venir al Foro Social Mundial pueda lograrlo. Esto es importante. Ahora, en el plan internacional, saben que de acuerdo a los movimientos del Foro Social, hay muchos grandes movimientos que están interesados en los foros temáticos. Y la especificidad de este foro es que nuestro compromiso es que hacer ver a estas organizaciones para que puedan discutir, por ejemplo, Vía Campesina, los foros de pescadores, la masa mundial de hambre, el foro de los ganaderos. Eso hace que desarrollemos un proceso de la Asamblea de los Movimientos Sociales que ha comenzado en otro foro anterior. Y esto ha tenido su camino. Después de Sri Lanka, fuimos a Belém, luego de Belém estaremos en Cartagena. En Cartagena hay un gran encuentro de una asamblea de movimientos sociales y que perfila el horizonte que ya empieza a tener forma con los representantes de todos los movimientos sociales que hoy se encuentran, porque tenemos también el reencuentro del FTL y de organizaciones de América del Sur. Y todo eso para ver cómo podemos mutualizar nuestras experiencias globalizadas y nuestras experiencias para que el foro pueda tener un buen logro, un buen éxito. Y para que sea inclusivo, porque si vamos a hacer otro foro social mundial, tiene que ser inclusivo, un foro social donde hay otras ONGs importantes, pero más allá de eso tenemos que pensar en los que no tienen los medios de movilizarse, para que tengan medios para poder compartir con estos otros aliados. Entonces, en Cartagena, a partir de febrero para la Asamblea de Movimientos Sociales, una asamblea que verá su camino a Camerún en marzo. Y para Cartagena la gente representa, eso es el tercer gran reencuentro
de la reforma agraria. Entonces se va a decidir, los Estados miembros van a tomar decisiones allá y luego a partir del 20 de marzo estaremos en Camerún porque es el reencuentro mundial del comercio. Allá estaremos también para movilizar más porque muchos movimientos van a encontrarse allá. Pero en enero estábamos en Davos. Estuvimos en la gran marcha de Davos porque Davos es el foro social, es el foro mundial para la economía en donde nació el Foro Social Mundial en 2001. Entonces ahí también hubo muchos movimientos para materializar este movimiento y África los llama para venir. Estuvimos en la plaza de Davos. Trump debió estar ahí. Todo el mundo sabía que él iba, pero hoy Ardo también lo explicó ya. Todos estos principios de los derechos humanos universales están en declive y estamos viendo el crecimiento de otras guerras, que el mundo se globaliza, se militariza y se fragmenta. Esto nos pone a nosotros mismos, nos obliga a hacer algo. Pero no es la convergencia, no soy yo los que se tienen que preguntar cómo vamos a hacer esto. La pregunta es cómo todos podemos encontrar esta alternativa. Nosotros, los movimientos sociales, los intelectuales, que van a hacer valer los derechos humanos internacionales. ¿Cómo nosotros vamos a hacer, a partir del foro, cambiar esta realidad? Porque los foros no es un simple taller. Tenemos que entender que el Foro Social Mundial no es un taller, es un espacio abierto que cada uno debe lograr movilizar para proponer una alternativa. Es un espacio de lucha y de alternativa. Entonces aquí me encantaría que los hermanos todos puedan comprender que tenemos que preguntarnos cómo organizamos nuestras fuerzas para venir al Foro Social Mundial y a partir del Foro Social, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a desarrollar luego de esto? Como Patricia lo ha dicho, el movimiento europeo que se organiza, como ya lo dije, la Organización de Movimientos Asiáticos, por ejemplo, están uniéndose, el movimiento latinoamericano también, el movimiento europeo. ATAC ha organizado un gran reencuentro a partir de marzo y ha hecho un llamado para todos los movimientos europeos. Yo he hablado mucho de eso en el reencuentro de Frankfurt y en Berlín para decir que la Europa tiene que organizarse. Si las alternativas y los defensores de diferentes continentes se unen, podemos lograr algún cambio. Hoy tenemos que pensar en las decisiones sobre la recuperación de los derechos humanos. Los movimientos europeos tienen que unirse para buscar esta alternativa, porque es la misma lucha, el mismo combate que tenemos que dar todos. Muchas gracias. El foro está en camino. Muchas gracias, Massa. Bueno, veo algunos mensajes en el chat, si es posible. Yo veo diferentes preguntas. Veo de Portugal, Matil Alwin, que nos hace dos preguntas. Quizás pueda decirle. Yo sé que Sé usted que va a vas a estar estar en en París París en en marzo, marzo. creo que en marzo. Es importante, Massa, acordarse de que el Foro Social Mundial somos nosotros que vamos a construir y proponer actividades. Hay actividades autogestionadas, ya lo puse también en el chat con respecto a esa pregunta. Entonces es nuestro turno, nuestra responsabilidad organizarnos con nuestras organizaciones y proponer actividades. Entonces, sí, tenemos varios temas, la guerra en Ucrania, la guerra de Gaza, sí, tenemos un eje temático sobre eso será abordado, la guerra y la paz. No sé, Matilda, no sé si me escuchas, no sé si estás aquí o no. Ah, Sí, ahí Sí, te okay. escucho. You have the floor. Thank you. Tienes la palabra, gracias. Because I think maybe you can
talk a little bit about your organization, Porque Maxime? creo que Just ask usted puede hablar de su organización o puede hacer las preguntas también. Mathilde? Hello, can you hear me? I don't Yes, yes, hear you. not It's sure Hola, if I ¿me should escucha? speak English No sé si or debería hablar Spanish. inglés o Well, español. you can speak in English. There is translation. And for the one pour ceux qui veulent de la traduction, donc de l'anglais Bueno, au usted puede français, hablar vous allez sur l'onglet interprétation et Para vous mettez aquellos que français. hablan francés, pueden ir a la opción de interpretación para elegir el idioma de francés y escuchar la interpretación. Yeah, so I will speak in English. Bueno, entonces yo voy a Hello, hablar en inglés. everyone. Thank Hola you a for the todos. expositions. Gracias It por was las very interesting exposiciones. and very Era muy clarifying. interesante y I am Matilde. aclaró mucho. I'm part Me of llamo the Matilde. Alim team. Yo It's soy parte a del book equipo that de was launched on Alvim. movements, Es un on libro que organizing fue at international lanzado en level, un and also movimiento Climaximo, which is a organizándose climate en un justice nivel collective internacional. in Y Lisbon. Climaxel I think es my una colleague organización en Alid Lisbon. is also here. Creo que mis colegas de Alid Um, están aquí. And yeah, my question was just more practical. Y So mi I think pregunta era we más will práctica. probably be Creo present que also probablemente in vamos a estar Paris in the presente en encounter of París European en el building, reencuentro European de Social un Forum. edificio But it was more europeo, practical in el terms of Foro Social Europeo. how Pero can era más we propose práctico and how como can qué we podemos take proponer part y in that cómo podemos process of participar en el proceso in that process of el proposing proceso de resolutions. proponer. We have some things in idea. We would really like to also present Nos gustaría the French translation of presentar Olin's book with la the interpretación invitation de to talk about francés strategy for y everyone. es una So my question was a invitación bit more de hablar de operational estrategia. in Mi terms pregunta of era más sobre how can we propose specifically. operaciones, de So cómo when will exactamente you qué open that? podemos hacer That's para one question. And proponer y the other cómo is vamos a empezar also así. more Y la logistical. otra cosa Is es if you más de have, la logística. if you know Y si when the ustedes sign up saben will close so that we can cuándo va a organize cerrar ourselves. Thank you very la much, registración, everyone. hasta It has cuándo been se puede wonderful to inscribir. hearing, and we Entonces, are muchas very gracias para looking forward todos. to take part in this Nos process of alegra building mucho together. escuchar de Thank you so ustedes much. y participar en ese proceso de construir algo juntos. Patricia, votre micro est coupé. Européenne à Paris. Estelle, peut-être Tu micrófono estaba apagado, Patricia, y no te escuchamos. Ah, disculpen, no me había dado cuenta. Bueno, que estaba agradeciendo a Matilde y pregunté preguntas más prácticas sobre logística. ¿Hasta cuándo podemos proponer las actividades o hasta cuándo se puede proponer las actividades para estar más activos en en el proceso? Ardo tiene. Bertrand, ¿puedes? Para todos los que los que estuvieron en la página web, la página está aún en construcción, pero el viernes un prestatario que nos ha hecho una propuesta de corrección que está comprometido para que al final de esta semana la página web pueda estar operacional y ya con esta página pueden cargar toda la documentación para poder comenzar a utilizar esa página web. Voy a escribir en el chat entonces. Sí, con respecto a la logística, bueno, la logística será que hay una comisión que está trabajando en ese punto para hacer el inventario de todo, recibe y todo lo que tiene que ver con el hospedaje, el desplazamiento y la logística, para trabajar de forma que en la página web se puedan hacer incluso reservaciones
y vamos a ver la facilitación. No vamos a depender del compromiso de otros actores y con respecto a la relación y el acogida, el hospedaje y las actividades. Todo eso lo vamos a poner en línea para que la gente pueda fácilmente hacer la reservación e inscribirse con respecto al evento y el alojamiento. En la participación ya estamos trabajando con Hamuda y tenemos una idea para poner toda esa información en línea para permitir que el resto de las personas puedan inscribirse según su categoría. D'accord. De Merci, acuerdo, muchas Bertrand. gracias. Euh, Bertrand, alors, qui lève la main? Bertrand, c'était Bertrand. ¿quién Je vois subió la dans mano? le chat aussi, là, c'était un peu También au estoy viendo début, en el chat, il y bueno, avait des mains qui se lèvent, vous pouvez mm, aussi lever une main. Patricia, il y a Estelle et Pascaline qui sont D'accord, Patricia Estelle et Pascaline, Pascaline. allez-y. Je vois plus le... Oui, Pascaline tiene la mano oui, levantada. Pascaline. Moi, je voudrais juste ajouter que par Yo, rapport à la Estel, question, yo quiero c'est bon? solamente agregar que con respecto, Oui, c'est bon, on te reçoit bien. Oui, oui, c'est si bon. me escuchan, Ok, si te d'accord. escuchamos, Je de voulais acuerdo. ajouter Entonces, que par yo rapport quería agregar que con aux respecto a activités las qui seront actividades envoyées, je pense que que un se à deux enviarán, semaines yo avant pienso l'événement que en 2 serait semanas idéal antes pour del permettre evento sería lo ideal para, oui, oui, ça va permettre vraiment si eso va a d'intégrer permitir cela et que de sortir podamos integrar l'agenda final. y sacar una Maintenant, agencia pour ce qui final. concerne les Pero inscriptions, en lo que respecta a jusqu'au las bout instrucciones, du forum, les inscriptions peuvent continuer. las inscripciones Et pueden puis, si c'est des iniciar, espaces, donc pero con la respecto a personne los aura besoin, espacios, ou la bien persona tendrá la pour información développer des activités au cours du para forum, desarrollar il est las nécessaire actividades en d'envoyer el ça foro. 1 mois à 2 semaines Esa avant le información forum habrá pour que permettre enviarla al de menos mieux 2 semanas antes del foro para permitir au niveau de que l'agenda. todo eso se pueda resolver a nivel de la agenda. C'est ce que je voulais Gracias. ajouter à la question. Eso es lo que quería agregar. Pascaline también pide. La Pascaline là n'est pas du secrétariat. Hein, Pascaline une Pascaline au secrétariat, c'est pas elle. Mélangé. no es Pascaline la del secretariado, no es ella. Pero bueno, C'est une question qu'elle voudrait poser. pero quizás alguna pregunta que Je tiene. voudrais Sí, me poser gustaría je peux hacer aller 2 preguntas. Sí, de acuerdo, Pascaline. bonsoir le forum. Bueno, buenas tardes a todos los del foro. Je ne vous entends pas. Me- No los escucho a ustedes, ¿ustedes me escuchan? Je ne sais pas si vous m'entendez. Hola, Pascaline. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Pascaline, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Quiero Je felicitarlos. voudrais dire que le forum social Me gustaría decir que el Foro Social Mundial, quiero felicitarlos a todos. Pero ustedes tienen que pensar en una comisión de seguimiento para pensar más allá del evento. ce que je voudrais dire. Ma deuxième, je ne sais pas si c'est une question. No sé si es una o una pregunta integrar Nul ne serait de trop pour Porque- la réussite du Forum social mondial 2022. para evaluar el éxito del Foro Social Mundial de Cotonú. C'est Pascaline Arrema, ONG Yo Organisation les hablo desde pour la Cotonú. Nous avons Soy donné parte de la une Organización de Mujeres activité y hemos dado una actividad en el foro con de actividades Pascaline offert. Je vous remercie beaucoup. y bueno, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Estelle ou Bertrand, vous voulez lui répondre? Estel, Bertrand, ¿quieren responderles? Oui, déjà, Sí, rápidamente, Bertrand. je vais mettre Bueno,
mon numéro dans le chat. Pour les commissions sont Voy a encore poner ouvertes. mi Nous número en avons el un chat. lien pour rentrer Aún directement estamos dans le abriendo chat comisiones, au tenemos titre de un commission link maximum. para Et entrar ce a lien las est diferentes encore disponible comisiones. pour Este link accéder está parce que disponible nous avons inscrit para, l'organisation dans porque hemos inscrito la l'inclusion totale, comme organización elle de la a si bien inclusión dit. total, L'une ne como saurait de ya se ha trop. dicho, Et ninguno quand va je a quedar vois por Joanne fuera. Entonces, Genevoise encore, et je cuando pense veo que c'est notre organisation, elle a pourra voir Benín, yo creo mon que puede haber otra contact organización. dans le chat tout à l'heure. Entonces, bueno, voy a poner mi contacto en el chat por si quieres Merci formar Bertrand. parte de la Effectivement, j'ai vu comisión. hein, dans le chat, il y a Sí, un Bertrand, personne Cotonou qui veo m'affiche en el gmail.com et chat, le mail est toujours vemos d'actualité. una dirección, info Cotonou et SM l'adresse est Cotonou déjà là. 2026. Ah d'accord, ah, vas-y Pascal, Je parce que j'ai disais vu. que il faut prévoir Sí, la yo creo que commission hay que suivi des prever résultats du una Forum social comisión mondial de de Cotonou seguimiento de los avant de resultados del penser Foro à la Social Mundial pérennisation. antes Est-ce de qu'il y a une pensar. commission suivi? O sea, ¿hay ya una comisión de seguimiento? Es la pregunta. Yo quiero saber si ya hay una. Bueno, yo puedo intervenir sobre eso, puedo responder esa pregunta. C'est très difficile qu'on dise un Es forum. muy difícil cuando hablamos en foro. C'est une organisation où il y a la maîtrise de Es tout. una organización para tratar de controlar todo lo que pase. Nosotros trabajamos con los diferentes, o las organizaciones van a trabajar con las diferentes aglutinaciones para que las grandes especialidades, estoy hablando por ejemplo del clima, las grandes instrucciones que tenemos sobre el clima, lo vamos a trabajar desde un lado. ¿Cómo podemos reunir a todas estas organizaciones para que puedan debatir y que haya un procedimiento de seguimiento de ese trabajo? Luego está el espacio, un espacio de todo lo que se va a trabajar después. Porque tenemos que trabajar para que haya un seguimiento, como por ejemplo el clima o la migración. Puede tener grandes debates, pero aparte de esos debates, que se va a proyectar con otras actividades. Entonces, ese trabajo puede estar hecho con las comisiones, con todas las comisiones, con los núcleos y los facilitadores que estarán ahí, para que esto no sea un evento donde uno se ve y chao. No. Es un evento donde tenemos que producir unas recomendaciones. Esto se hace con las personas que lo van. Esto no es muy difícil. Yo no lo he visto en otros foros. No hemos visto una comisión de seguimiento. Vamos a ver en el foro del Colombia que tenemos que comenzar a reflexionar qué es lo que va a pasar en Cotonú. Entonces, desde el reencuentro en Colombia tenemos que empezar a reflexionar cómo vamos a contactar y trabajar para que el foro sea un proceso donde pueda haber recomendaciones, pero no es un evento en donde va a haber una comisión de seguimiento para analizar, por ejemplo, las caravanas, o hay que tratar de que a partir del proceso que se dé, si hay reales alternativas, y es en eso lo que tenemos que trabajar para que podamos o para que esto pueda ser una realidad. Esto es lo que quería decir. Si no, es muy difícil después. O sea, luego de que se den las actividades, se le pedirá pues el seguimiento de lo que se discutió, porque si no va a ser muy difícil. Bueno, muchas gracias, Masa. Es importante. Es verdad que esto es parte de un trabajo de poco a poco. No podemos forzar un sistema de evaluación de resultados a priori tan clásico como lo hacen los neoliberales. Pero creo que Pierre pidió la palabra desde hace tiempo, entonces Pierre, te doy la palabra. Ya veo que hay otras cosas en el chat. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos. Yo quería intervenir de parte de Cáritas Internacional, que está en el Consejo Internacional desde el principio, ya son unos 25 años, y
todo esto, estoy consciente del potencial que representa la idea de un foro social para crear justamente un proceso de interconexión de diferentes procesos, porque varios procesos del Foro Social Mundial están en paralelo. Hay personas que exclusivamente están en el Foro Social, pero hay otros grupos que han creado procesos del Foro Social cuya reunión ha sido mencionado, el Foro Social en Asia, que ha tenido ya 2 eventos. Está el Foro Social de África Occidental, que existe desde el 2003, creo yo, y está el Foro Social de las Intersecciones desde el 2025, y también está el Foro Social Mundial desde el 2001. Entonces, esto vemos que son diferentes eventos y Cotonú va a ser el 17º. Entonces, ¿cuál es el proceso de Foro Social Mundial? Bueno, hay gente que solamente ve el evento y no una sucesión de eventos aislados los unos de los otros. Si uno se lo ve en perspectiva, podemos pensar que el evento es una concentración de actividades y que hay entidades que vienen a participar y cada uno tiene que pensar en actividades en las reuniones, en los diálogos sobre los temas que les interese, algunos solamente para intercambiar experiencia o porque quieren construir articulaciones poderosas para hacer campañas. Los dos aspectos del foro, el aspecto de la Universal Popular y el aspecto incubador y estratégico. Entonces, si lo vemos en perspectiva, podemos decir que hay actividades concentradas en el evento de 3 o 4 días. Primero hay que prepararlas. No vamos a... O sea, tenemos que hacer algunas actividades preparatorias, pero también la construcción de una gran asamblea y también diversos webinars, reuniones, etcétera. Y luego llegamos a un gran evento que es la gran asamblea. Pero también están las actividades de seguimiento y de proyecciones. Massa utilizó la palabra proyección y ahí vamos a explotar los acuerdos o vamos a operar con los acuerdos, las reuniones híbridas, pero con un foro que sea en su mayoría presencial en Cotonú. Y así vamos a ir construyendo actividades para salir o sacar y concretizar todos estos compromisos que eventualmente tomamos con las declaraciones en cada actividades y durante el mismo evento. Entonces vemos que el evento está alrededor del evento, hay actividades preparatorios y hay actividades que terminan, hay algunos que ven el foro como un flujo de actividades y hay una concentración de actividades, pero entre el evento también hay actividades preparatorias, las actividades de seguimiento y luego las actividades que pueden ser gente que no van a ir necesariamente al gran evento, pero que también quieren participar en el proceso de intercomunicación. Entonces, eso que da un proceso de foro es la visibilidad mutual, es decir, la materialización de un espacio digital la mayoría del tiempo, porque si hay eventos tan seguido, realmente estamos vía internet la mayor parte del tiempo, entonces es mucho más eficaz que cada ciertos meses tengamos que reunirnos a través del correo. Entonces vemos esto como un flujo de actividades que en algunos momentos son mucho más intensas y en otros momentos menos intensas, pero que terminan estando en continuidad. Y eso es lo que llamamos la procesualidad del foro. No nos vamos a concentrar únicamente en los eventos que son muy importantes, claro que sí, pero también hay una importancia estratégica de la puesta en marcha de esta parte a priori y a posteriori. Entonces, bueno, quería insistir en esta intervención sobre dos aspectos. Que uno, hay muchos procesos paralelos que son también pacíficos. Está está el foro Asia-Pacífico, el de
África Occidental, y hay otros que son muy visibles, en particular en África, pero también en Asia. Entonces están abiertos, es decir, que yo pongo en el chat un link de alguien que habla inglés, que son interesantes para Asia, que pueden venir en el espacio de visibilidad mutual de un proceso hacia África. Está el foro de la intersección y los espacios de ayuda mutua y también hay otros procesos. Yo pienso que el proceso FCM alrededor de Cotonú es un lugar que propone, el comité de organización propone espacio de visibilidad mutual, evidentemente cuando el sitio web esté operacional, habrá la posibilidad de mostrar su organización y nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, como lo vimos en Nepal, va a ser algo parecido. En Nepal había 1.300 organizaciones inscritas y 400 actividades concentradas. En la página vemos las organizaciones y las actividades. Pero lo que no teníamos en Katmandú era un espacio interactivo de visibilidad. Hoy la gente en las redes sociales es importante dar espacios moderados por los comités de organización donde los jóvenes puedan tener una interacción potencial, que tienen reglas de comportamiento, no hay que monopolizar la atención. Hay muchos que, por ejemplo, cuando hacemos una actividad preparatoria... Sí, ya termino. Podemos invitar a los otros y luego es en esas actividades mismas que los diálogos y las discusiones y los debates concluyen. Pero, sin embargo, tener esa posibilidad de mostrar a los jóvenes e invitar a otros más allá de simplemente mostrar la página web, que también es esencial porque es la estructura de base, pero también hace falta la interacción. Entonces, bueno, estas fueron algunas reflexiones que hoy estamos encaminados y esperamos más procesos porque vemos bien que hacer una movilización que se ha retomado por algunos que estén en esta reunión, hay casos de concentración puntuales espaciadas de 2 años y eso no es suficiente para el contexto internacional geopolítico que la gente necesita. La gente necesita una identidad de participación del FCM. No es una razón, no es un partido político, una ONG, es un espacio, un proceso de intercomunicación, pero es algo donde uno se siente bien y en capacidad de articularse con otros y construir ideas de articulación. Podemos buscar una identidad estando claro que es un espacio a nivel de transformación. Yo espero que en Cotonú podamos vivirla también con toda esta hibridación que es un elemento para que todos puedan llegar al evento. Yo pienso que todos nuestros comités de organización Pierre, no sabes cuándo parar, Pierre. No, sí, ya estoy terminando. Vamos a tratar de que las intervenciones sean un poco más cortas para que todos puedan hablar. He visto que en el chat deje pasar lo del movimiento altermundialista de la FCM que va a ser mañana o el miércoles. Es un webinario. Y Massa, tú nos hablaste de un proceso y nos hablaste de Colombia, que quizás expondrá una candidatura para Cotonú y en Cotonú también vamos a preparar, como ya se ha dicho, el seguimiento de Cotonú y toda esta movilización internacional quizás nos permita resistir mejor. Yo vi que Caterina está ahí, no sé si todavía estás aquí, que también es miembro de un comité. No sé si todavía estás ahí, Caterina, ¿estás aquí?
with the European Sería point interesante of view escucharte from con the el punto European de vista Ser- Parliament. Sería del Parlamento interesante Europeo. escuchar Yes, you are. You want to say some words about the World Social Forum and how do you see the ¿Quieres situation hablar un poco de cómo ves being la very situación? active in the European social movements? To be honest, I didn't want to add much today. I came more to listen, but I look forward Okay. to the meeting in Paris. What I do want to say is that I think Lo que sí quiero decir coming es que together yo creo que venir is a very todos important juntos task. es I think algo what muy importante. everybody else has highlighted already Todos makes it los at the otros han point, and mencionado mainly the en militarization and the la new imperial era militarización, in which la we nueva have entered, era and that this is something we can imperialista, resist only entre comillas, by que estamos, alliances. So I es really algo que look solo forward podemos resistir con to the next months. trabajar juntos. Es algo que estoy esperando en los próximos meses. You were muted, so I cannot hear you, Patricia. Sorry. Yes, sorry. Estaba en mudo, no escuchaba. Bueno, quería decir que estaré feliz de verte también en París. Hay otros Entonces, elementos en ¿hay el alguien chat más en el que chat? aparecen ahí. Quizás, no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Vi una pregunta al principio que decía, mientras que el espacio civil se reduce en nuestros países, ¿cómo podamos ver? No me acuerdo realmente la pregunta, pero ¿cómo es que si van a sacar una agenda política del Foro Social Mundial de Cotonú? Creo que ya se respondió un poco eso, pero no sé si alguien quiere prolongar esa pregunta. No sé si Ardo o Massa quieren hablar sobre eso. No sé, Rosy, si tú también quieres decir algo, tú que conoces el proceso. Yo pienso que se puede responder rápidamente, recordarles que el Foro Social Mundial es un proceso organizado, pero no es una conferencia piloteada por un órgano central, sino por organizaciones, redes que respetan los principios del FCM para organizar talleres y reencuentros. Yo pienso que está claro desde el principio. Ya Massa también habló de esto. Pienso que el FCM no puede hacer una agenda única impuesta, sino muchas agendas políticas creadas por las coaliciones diferentes, por donde se expongan las luchas reales. Y Cotonú se tratará de transformar esta organización para que sea una herramienta y buscar soluciones. Pero no vamos a sacar una agenda única impuesta. Muchas gracias, Ardo. Josette pidió la palabra. ¿Puedes presentarte? Tienes la palabra. Josette, ¿estás ahí? Disculpen, tenía mi micrófono cerrado. Hola a todos. Yo soy de Europa con la red intercontinental de la economía solidaria. No sé si hay un representante de los pueblos de África aquí en el webinar. Nos informarán seguramente después los miembros de África. Y seguramente alguien de Europa irá al FCM, tenemos esa costumbre, pero tengo una pregunta particular. Justamente como participé en el FCM en Dakar, Túnez y otros, organizábamos enlaces de FCM con países particularmente. Yo organicé algunos enlaces con ATAC y algunas regiones de Europa, y por eso estuvimos en un lugar, no sé, o sea, teníamos un lugar para esto, pero no sé si esto ya está previsto, de que haya un lugar donde podamos comunicarnos con diferentes personas
del país de origen para poder hacer enlaces. No sé si me di a entender. Tu veux ¿Se dire un entiende? endroit, un ¿Te site, refieres a un lugar? Un lieu avec, Sí, un lugar des ordinateurs con quizás qu'on peut computadoras utiliser que pour podamos communiquer. utilizar para Si je peux me comunicarnos. permettre, Josette, je pense que tu fais José, allusion si à me ce qui s'est permiten, passé à yo creo Belém que te en refieres a lo que 2009, hicimos en Belém où en il y avait un 2009, espace où il y donde avait había un justement des salles espacio, avec des unas ordinateurs et salas Internet, con computadores e et les internet, organisations y pouvaient las organizaciones réserver ces podían salles pour aller reservar faire estas salas des para discussions poder avec les hacer personnes discusiones qui y étaient dans reuniones leur con las pays d'origine. personas Voilà. que Oui, estaban en el país de oui, c'était vrai à origen. Dakar aussi, même de toute Sí, façon, en c'est vrai Dakar que también, Oui, no oui, sé à si Dakar aussi, on funcionó l'avait bien. fait. Qui a levé la main, Moussa Koulibaly, peut-être certainement il va Musa levantó la mano, répondre quizás él tiene información con respecto a eso sur certaines questions qui seront dans le texte. y sobre algunas preguntas que quizás están en el chat. Moussa, on t'écoute. Ok, Musa, te d'accord, merci. escuchamos. Sí, Bonsoir à muchas tous. En gracias. fait, il y a Buenas un tardes a centre de todos. presse qui est prévu, qui Hay va un, en tout cas être équipé de quelques ordinateurs. hay un lugar que va a estar equipado Maintenant, con algunas donc, computadoras tel ahora que ce que con respecto al público. Pierre vient de dire, Como Piervin acaba de les decir, réflexions peuvent aller dans ce sens. la Sinon, pour reflexión le puede moment, ce valer. qui était prévu, c'est Por le el centre de momento, presse qui sera dédié uniquement tenemos un aux lugar que estará organes dedicado médias. a los Bon, órganos de los peut-être medios de par la comunicación, suite, s'il y a des urgences, on pourrait voir sur ça. pero Mais ce que Pierre podríamos vient de dire, on va essayer revisar d'écouter esto. dans la mesure du Vamos a pensar possible en lo que acaba de pour voir decir comment Pierre on peut para tratar de que en faire medida de lo cela. posible Voilà, merci. podamos lograr que haya un lugar así. Gracias. Merci Moussa. Gracias, D'autres Musa. questions, d'autres ¿Alguna interventions? otra pregunta o intervención? On a été à un moment donné 70 participants, là on est En 55. es- On arrive en- hemos llegado fin hasta des agendas. On 70 s'est dit qu'on arrive pas participantes, mais on s'était dit qu'on pero bueno, ya estamos acercándonos al aussi final de la aborder reunión, pero también on a podríamos fait le tour un peu des différentes eh, questions. Alors on parar a cuando une ya petite hayan question diferentes d'ailleurs preguntas respondidas. Pero bueno, alguien pidió la palabra. Yorvita, tienes la palabra. Adelante. Merci. Muchas gracias. Loro Bitaro, voilà. Je voudrais un peu voir ce que Pierre a dit tout à l'heure. Con respecto a lo que acaba de decir Pierre, La privatisation de l'espace, disculpen, estoy teniendo algo de eco. Es difícil escuchar. comme Pierre est revenu là-dessus, c'est Como important quand Pierre même de faire acaba de decir, es importante también de hacer faire connaître quand même au niveau du Forum social africain, il y a eu des espaces qui ont tratar participé de que à haya l'émergence du espacios Forum social mondial. dedicados a la emergencia, On n'a pas arrivé al surgimiento à Mounia de Foro Social Mundial. de façon accidentelle, mais c'est des processus qui ont été No debemos pensar en los foros, por ejemplo, el de Cotonú, como algo accidental, sino como una continuidad de los procesos y de las actividades. Entonces tenemos que pensar que sea un espacio también à un moment donné au de niveau discusión que nos permita en un momento dado a nivel de África y particularmente África Occidental un mouvement social très, que, très, 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 très en forme. Donc, que vraiment, tengamos un movimiento social fortalecido. seulement rappeler à Massa de ne pas oublier Y lo que dijo Massa, que no podemos olvidarnos de que ese foro que se va a realizar es un foro de todos. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres Muchas gracias. Aquí hay otra interventions? intervención. Gracias a los compañeros que están aquí. Voy a ver un poco el chat. Est-ce que tu es toujours là? Ian, no sé si tú estás aquí, si puedes tomar la palabra, Ian. Sí, buenos días a todos, buenas tardes. Allô, bonjour tout le monde. Hola a todos, ¿me escuchan? Attendez. Esperen un momento. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos. Super.
Bah, Genial. non, écoutez, je pense que ça a été très clair ce Bueno, qui a creo été que todo ha dit et Ardo estado l'a muy rappelé. claro, todo lo que se dijo y todo lo que recordó Ardo. C'est-à-dire que c'est vraiment un espace Es auto-organisé, decir, c'est que realmente à es nous un espacio de faire en sorte autoorganizado que ça soit y un es nuestra succès responsabilidad et hacer l'activité que esto mondiale, sea un éxito, sobre todo que estamos en una des choses época qui se donde hay préparent. muchas On cosas voit un peu que hay de que désengagement preparar. des Poco a poco États-Unis, vemos el de l'ONU, on voit falta de la compromiso de los création Estados Unidos, de la ONU, vemos la de creación conseils de un internationaux consejo concurrents comme le internacional Conseil de la paix. competente como el On Consejo se de rend la compte Paz que y nos damos l'ONU est en train cuenta de d'être que démantelée et c'est la quelque chose ONU está qui rappelle un peu tratando ce qui s'est passé dans les de années 30 desmontar algunas cosas que pasaron en et los años je pense 30 que y c'est un moment clé creo que es un pour se momento retrouver clave et que même para si le multilatéralisme encontrarnos des y États incluso si avec el quelque part multilateralismo de los estados un accord des grands blocs est en train de tiene se un acuerdo de démonter, gran bloque, c'est aussi l'occasion pour nous et peut es un vraiment être momento l'occasion pour nous clave, de es la créer un ocasión de véritable nosotros y este alternatif des foro peuples podía ser et vraiment se la réunir, recuperación del s'organiser pour multilateralismo de aller los dans ce pueblos, sens et je podemos pense que comme ça a été reunirnos dit, en ese comme Ardo l'a sentido très bien y dit, je pense como qu'il y a Ardo vraiment ya lo dijo, un très creo bon retour sur un peu que tout él et dijo il a algunas rappelé, palabras sobre il a esto, rappelé que nos ha l'Afrique est le centre recordado que du monde África es el d'Afrique de centro l'Ouest, le centre de de grandes luttes, de grands África moments de la fin del du occidental, indemne, es que el centro de beaucoup un d'Européens momento importante en donde muchos s'approprient les europeos droits humains, mais se en vérité, apropian de los ils derechos trouvent aussi leur source humanos en y Afrique de buscan l'Ouest. los Et je recursos pense que c'est important de le rappeler ahí. au monde aussi de Y cette creo que es unité parce importante que nous, recordarle al c'était mundo je parle de aux que tenemos camarades que ici construir européens et c'est pour ça aussi una que c'est alianza important con los d'aller au camaradas SSM y es pour s'allier, importante esta pour alianza voir con le monde de Europa, façon d'être, de façon de lutter, auquel on a beaucoup à apprendre et comme le luchar dit juntos y que tenemos que l'Afrique de aprender l'Ouest, pour moi, mucho. c'est vraiment le centre de Y beaucoup de choses demain. África y África Il y a une Occidental es jeunesse el centro, de plus en plus tiene engagée una qui est juventud que es motivée et está qui cada peut vez más beaucoup nous comprometida apprendre. y que pueden enseñarnos Voilà, mucho. je pense que c'est Entonces, essentiel pour bueno, nous, pour creo que nous eso es à Attac esencial France. para nosotros. En todo On le caso, en souhaite Attac et donc on France participe nosotros au retour un peu de deseamos ces forums sociaux mondiaux participar y volver al foro, al espacio del Foro Social Mundial, vu porque l'accélération de creo que l'agenda debido a la impérialiste, aceleración de la agencia au niveau international, on imperialista y doit donner une réponse à fascista l'ensemble des peuples a nivel internacional, sociétés necesitamos que la organisées, sociedad y los nous organiser, pueblos nos mouvements organizados ensemble. puedan responder más allá de los Je pense movimientos qu'il est temps organizados. que la jeunesse Creo que es européenne tiempo prenne de que la plus juventud son compte europea en Afrique aussi, là où se ça va. tenga una voz Voilà, donc incluso en c'est à África. peu près tout ce que je voulais Entonces, dire, bueno, mais eso es de lo que yo quería l'organisation, decir voilà, más ça o va dépendre menos. de nous. Si on veut de la Pero la stratégie, il faut organización de vraiment esto y el réfléchir sur éxito va a la depender de stratégie. nosotros. Si on veut Necesitamos una que organización l'économie sociale solidaire et estratégica. l'alternative Si concrète, queremos ça, el on reste tema de la contact comme economía ce solidaria, qu'on tenemos que dit. organizarla. Donc ce Entonces, processus, il faut qu'on essaye je pense que ça a en été este dit par proceso, Massa, ça a été dit creo par que d'autres Yamasa lo dijo y Ardo d'ouverture también, et se d'essayer trata de la apertura y de malgré nos tratar, différences, a pesar de dialoguer nuestras et continuer le diferencias, dialogue dialogar y essentiel. Je continuar pense el que dans diálogo les esencial, accords, on a eu porque déjà quizás plusieurs estamos en personnes desacuerdo ici en que entre algunas nous, cosas, des ya hay algunas désaccords, personas des entre désaccords nosotros que han tenido qui nous coûtent desacuerdos, dans les temps pero qui es vivent, primordial on arrive à en dépasser este ces contexto désaccords, que à podamos parler, à superar mettre esos sur la table desacuerdos y poner et à las trouver cosas des sobre la solutions mesa partout. Et y c'est hacer même contribuciones. si je suis né en Uruguay, Incluso né si en Amérique yo latine, nací en je suis pas Montevideo, en América Latina, no soy europeo, en partie yo et creo j'espère que he voilà, ayudado a et construir. accepter voilà, Me nos encuentro ahorita en différences, esta parte del mundo y bueno, creo que hay que aceptar voilà, nuestras être vraiment diferencias des camarades y de realmente qu'on réussisse cet esprit-là à faire de grandes choses. tratar Voilà, de merci que beaucoup. organizarnos para tener éxito en este evento. Muchas gracias. Sí, quiero recordarles que el compromiso de ATTAC en todo este proceso, estamos luchando para que el Foro Social Mundial, yo soy alguien optimista, pero entonces quisiera que esta fuerza nos ayude a tener éxito. Y esto que hablamos del Gen Z en Madagascar y en Marruecos, yo sé que va a haber un movimiento de la juventud en Cotonú, pero también vamos a atraer a muchas personas en estos movimientos altermundialistas. Entonces podremos también, para aquellos que están en el proceso de hace mucho tiempo, quizás es un momento para pasar el relevo a otras generaciones y poder discutir
diferentes temas más allá del clima y otros temas que siempre hemos discutido. Quizás, Ardo, para la organización europea vamos a perseguir toda esta idea y de ver cómo podemos también en Europa organizarse para para resistir mejor y proponer actividades en Cotonú el 5 y 7 de marzo. En el chat hubo en un momento una página web donde está el programa de estos eventos. No sé si alguien puede volverlo a poner en el chat para volverlo a encontrar más fácilmente. Es un reencuentro de organizaciones, no es público. No estamos buscando un espacio, sino buscamos trabajar juntos. Todas estas organizaciones que tienen problemas vecinos y en Europa y también para el caso de Cotonú. Agnès, te doy la palabra a ti. Sí, gracias. Solamente quería agradecer a todo el mundo. Es grato poder escuchar y ver cómo vamos a trabajar juntos y estructurarnos como una fuerza de pueblos que van a luchar en el mundo. Muchas gracias por este debate y hasta pronto. Muchas gracias, Agnès. Pascalina, ¿quieres decir algo? Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, soy Pascalina Casuno del Secretariado de Organización del FCM Cotonú 2026. Como lo compartí en el chat, está el archivo del webinar que vamos a tener el 11 de febrero. Entonces, quería recordarles que los temas de este webinario de los movimientos altermundialistas del FCM desde 2001 hasta 2024, los temas que van a estar en ese webinario los va a reconocer la portavoz de la Conversión Global por la Tierra, el Agua en África Occidental, el señor Hamouda de Marruecos, que es parte de la red del Foro Social Magrebín, y el presidente de los actores de la sociedad civil de Benín. Y tendremos como moderadora a la directora de la Asociación Catalizo, que estará con nosotros desde Canadá. Entonces, invitamos a todos a unirse ese 11 de febrero para contribuir con el debate, para que todos puedan saber un poco más sobre el Foro Social Mundial y cómo nació, cómo ha evolucionado y su rol y el camino hacia Cotonú 2026. Bueno, eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascalini. También vi en su página de Facebook, que es muy activa, y hubo una discusión excelente. Vimos todos los logos de Cotonú y vimos la fecha del 4 y el 8 de agosto, vimos los eslogans. Entonces, bueno, sería genial participar en estas visuales para expresar nuestra participación, por lo menos ATAC lo hará. Bueno, Ardo, ¿quieres decir unas últimas palabras para concluir? Bueno, no sé si serán las últimas palabras, no sé si Massa va a dar unas últimas palabras, pero en todo caso, muchas gracias a todos los que participaron en este reencuentro. Es muy importante para nosotros y nos permite reafirmar puntos muy esenciales, que el FCM no es un evento aislado, sino es un proceso, como ya se dijo, y que cada organización de la sociedad civil puede participar en todo esto. Bueno, entonces es una movilización de movimientos sociales y de reencuentros internacionales de caravanas y de campañas. Yo creo que Massa habló de la caravana y las movilizaciones organizadas en África. Las 3 caravanas
podemos quizás partir del oeste y encontrarse, pasar a, a diferentes puntos, y la caravana que viene del este de África Central, creo que Mazo habló del reencuentro, que vamos a participar en Camerún, y la CGLTE de África Central, nos vamos a encontrar ahí, y esa caravana se va a encontrar a nivel de los nigerianos y otras personas que se van a unir en lugar de ir directamente a Cotonú. Quizás se hará una escala en Lagos y luego todas estas caravanas se van a encontrar en un momento dado en Cotonú. Para mí ese es un momento fuerte de movilización de África, pero ahora todo esto se puede hacer a nivel internacional. Yo creo que Massa va a hablar de eso. Esta movilización está en curso y esta es una lógica de los procesos del FCM a través de estos movimientos. Es un espacio de movilización. Hemos hablado del encuentro en Belém y esta dinámica contra Davos en la que participamos hace poco. Pronto nos vamos a encontrar en Cartagena y ahí nos vamos a encontrar con nuestros amigos de Colombia que están preparándose para el Foro Social Mundial del 2026. Todo esto, bueno, ya escucharon a Pascaline, que ha compartido este webinar que va a darse el 11, donde se van a compartir diferentes temas y tendrán participantes de diferentes partes del mundo. Vamos a seguir organizando estos webinarios para compartir, como ya se dijo, de esta carta compartida donde la gente puede ver la campaña de comunicación que está siendo desarrollada poco a poco y que se va a lanzar para permitir que todos participen. Eso muestra claramente que Cotonú está en un proceso de cristalización y no un paréntesis aislado. Esta reunión ha permitido reafirmar que no es una agenda política, sino es un marco en donde las organizaciones y movimientos pueden proponer sus estrategias de acción y dar una continuidad a la responsabilidad colectiva. Por ejemplo, en la inscripción de los talleres de convergencia y la voluntad clara a largo plazo. Entonces, el objetivo es la movilización internacional, sobre todo en África y Europa, sobre todo. Sabemos que Cotonú será un espacio de diálogo entre los pueblos y sobre la igualdad, como ya lo dije, en un espacio anticolonial de solidaridad y de gobernanza, para que la gobernanza mundial muestre los límites. La ONU hoy no tiene la posibilidad de lograr eso. Y pienso que tenemos mucho trabajo para poder pasar a la acción, para la construcción de un proceso abierto de la convergencia al compromiso, y el Foro Social Mundial será el lugar para la participación activa de los movimientos sociales, porque nuestros pueblos no pueden delegar a otros nuestro futuro. No podemos seguir dejando nuestro futuro en manos de instituciones que protegen sus propios intereses. Entonces, bueno, quiero darles esa cita a todos el 4 y el 8 de agosto de 2026 para reafirmarnos, como siempre, no solamente otro mundo es posible, sino necesario, y se construye a través de la convergencia de los pueblos. Muchas gracias a todos y a todas, y hasta pronto. Nos vemos en agosto del 2026. Muchas gracias, Ardo. Y antes de cerrar, quiero agradecer nuestros intérpretes. Muchas gracias, Rosy, por tu apoyo. Este grupo, Rosy, que es parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Muchas gracias por esta sesión. Muchas gracias, Ardo, y nuestros participantes. Gracias, Musa, por tus palabras. Muchas gracias a todos.
y todas. web qui est disponible, le Y en la WhatsApp qui página est web disponible, y el WhatsApp que está disponible para todas estas personas que tengan comentarios. Merci. Muchas gracias. Chao, Adiós. chao, gracias. Muchas gracias, Lucy. Estuvo bien, ¿no? Chao.